noches a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una edición más de La Hora N. Hoy día, como siempre, tenemos invitados muy interesantes que van a comentar con nosotros los temas más relevantes de la actualidad nacional. Y vamos a comenzar con un comentario primero sobre el tema de las interpelaciones, el llamado Festival de Interpelaciones, que aparentemente se estaría promoviendo. Y decimos aparentemente porque, como ustedes van a ver, no necesariamente es cierto, hay que darle el beneficio de la duda a todos. ¿Qué ha sucedido? Que a raíz de las últimas cosas que han sucedido distintas, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones de la ministra García sobre el dengue, el tema de los problemas del CIS o el asunto de que se va a suspender las decisiones sobre la venta de Chinchero para pensar en alguna salida que sea buena, no solo para los cusqueños, sino para todo el país, han comenzado a surgir voces para interpelar a todo el mundo. Johnny Lescano ha dicho que quiere interpelar al ministro de Transportes, que va a presentar una moción. El señor Becerril dijo que debería venir el mismo presidente del Consejo de Ministros para contestar, o quizá dijo ser interpelado. Pero, ¿qué ha dicho la voz oficial del Congreso? Veamos. Tenemos un tuit. Luz Salgado ha escrito un tuit que dice lo siguiente: no se ha presentado pedido de interpelación a ningún ministro. No se ha presentado pedido de interpelación a ningún ministro. Con lo cual, podemos entender que oficialmente no existe todavía la intención de interpelar a nadie. Claro, lo que sucede es que los congresistas, a título personal, están promoviendo interpelaciones por todas partes, y como la interpelación o el pedido de interpelación es un derecho de minorías, pueden presentar las distintas minorías las solicitudes para que sean interpelados los ministros. Pero ¿esto es conveniente realmente para nuestro país? Efectivamente debe haber un control político, el Congreso tiene derecho a pedir explicaciones, pero ya cuando parece que interpelan a un ministro que ni siquiera ha tenido tiempo de conocer dónde quedan las cosas en su propia oficina nueva, como que suena extraño, ¿no? Bueno, vamos a ver, este tema se va a seguir moviendo, pero vamos a dejarlo por el momento y vamos a conversar con nuestras primeras invitadas de la noche sobre un tema dolorosísimo que en realidad es probablemente el más trascendente, porque involucra vidas humanas, y una sola vida que se pierde no tiene ni precio ni comparación con ninguna discusión política. Sin embargo, hay tantas cosas en nuestro país que esto no está recibiendo la debida atención. ¿De qué estoy hablando? De la violencia contra la mujer. Y tengo como invitadas a la congresista Indira Wilca, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, congresista del Frente Amplio, y también a Rusela Zapata, viceministra de la Mujer, que viene a comentarnos qué cosa se puede hacer dentro de su sector y qué está pasando en nuestro país, que hay tanta violencia contra las mujeres. Pero antes vamos a escuchar lo que dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre este tema. Un saludo a todas las mujeres del Perú. Tenemos mucha violencia contra la mujer hoy en el Perú, sobre todo en zonas urbanas y sobre todo en hogares donde el 75% de las víctimas de violaciones y feminicidios son menores de edad. El Perú no va a tolerar esto. Estamos trabajando a través del Ministerio de la Mujer para poner puestos de atención de emergencia en las comisarías para atender a las mujeres heridas, agraviadas. Y estamos trabajando para mejorar el servicio de la línea 100, que es el número 100, para atender la emergencia. Y lo acabamos de probar aquí desde Palacio y funciona. Necesitamos un país respetuoso de la mujer, un país moderno, no con una forma de comportamiento salvaje, sobre todo en los hogares. Saludos a todas, habrá otro reporte pronto. Esas fueron las palabras del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y efectivamente hay demasiada violencia contra la mujer en nuestro país, y lo terrible es que se da dentro de su propio entorno del hogar, donde se supone que ella debería ser respetada, protegida, admirada, cuidada.
en realidad todos los miembros, sean hombres o mujeres, deben tratarse con este cariño y con este respeto. Pero lo que hemos visto en los últimos tiempos es verdaderamente de terror. Y quiero empezar preguntándoles a ambas qué opinan de esto, si sienten lo mismo que yo. Las cifras, feminicidios a lo que va del año, en abril, ni siquiera a lo que va del año, tengo las cifras de abril, 35, tentativas de feminicidio, 83. Según algunos cálculos, este año será peor que el anterior. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con Ni Una Menos? Mira, las cifras son, Sol, dándole un saludo a los televidentes, son terribles, pero incluso esas cifras están subregistradas, porque en muchos casos tentativas de feminicidio no son procesadas como tal, ataques que son graves tampoco son considerados finalmente como delito, entonces estamos hablando incluso de que probablemente esas cifras sean más graves. Y los no reportados. Y los no reportados seguramente otro tanto. Entonces, sí es un problema tremendo, es un problema estructural, es un problema que nos lleva a decir, como creo que bien lo han señalado muchas mujeres que han estado alertando en estos días, que estamos en emergencia. Es una emergencia nacional contra la seguridad y contra la vida de las mujeres. Porque... Y yo le pregunto a usted si las cifras de ustedes, estas cifras son del ministerio, ratifican lo que yo siento. Siento que cada vez estamos peor, en lugar de mejorar, que cada vez hay no solo más violencia, sino una violencia más salvaje, si se puede determinar. Los últimos atentados contra mujeres que hemos visto son de no creerlo, son desgarradores, son de locos, en el sentido de que ya una persona que hace eso no está sana. Es cierto, ha habido un incremento de las denuncias de violencia y eso a nuestro juicio es importante porque las mujeres ya están saliendo a denunciar. Antes lo que no nos lo quiere hacían. decir es que quizá no es que haya más, sino que es más visible. Es más visible. Bueno, eso es más visible porque las denuncias finalmente son estadísticas que nos ayudan también a entender qué es lo que está pasando en nuestro país. ¿Verdad? O sea, nos están diciendo, en términos de lo que llega a las comisarías, que por cierto llega el 40%, no llega el total de lo que sucede, es un estimado que se está haciendo, ¿no? Sin embargo, eso es positivo. Vemos que las mujeres están diciendo basta ya, y eso viene de Ni Una Menos. Yo creo que ha sido muy importante y marca una diferencia el 13 de agosto del año pasado. Yo sí quiero reivindicar eso. A pesar de estas cifras, yo sí quiero reivindicar eso, ¿no? Sí ha sido útil esta salida a las calles, por supuesto. Y esta también, manifestación, ¿no? Por supuesto. Desde todo punto de vista me parece que ha sido muy importante, sí. Ha sido muy necesario. Para que podamos estar hoy hablando de esto como un problema principal, no como un problema secundario. Como un Antes problema de salud pública. Se pensaba además, Rusela, y tú debes además también compartir esa idea, que los problemas de violencia contra las mujeres, que antes se llamaban a más violencia familiar, de hecho también tenemos una nueva norma que ya no habla de la violencia familiar solamente, sino violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. O sea, extiende el significado de la violencia de género y plantea que son varias dimensiones las que hay que atender. Pero entonces, esta violencia antes ocupaba las portadas de los periódicos, en fin, más sensacionalistas, las o páginas policiales, o las páginas policiales. Pero hoy estamos hablando de esto, creo, en primera plana, estamos hablando de esto como un problema que esencial. Además, no solamente es un problema de las mujeres en general, en particular, sino tampoco un problema solamente del Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Como si fuera un tema aislado. Es un problema que de verdad tiene que ver con procesos de formación, con procesos de acceso a la justicia, con procesos de sanción que tienen que ser más eficaces y con cada institución del Estado que tiene que empezar a atender a las víctimas con una particular atención. Yo creo ahí, Indira, el Congreso tiene un rol importante, ¿verdad? En términos también normativos y de no retroceder en normas. ¿Teme usted que el Congreso retroceda? Hemos visto el Congreso hacer retrocesos en varias normas, ¿no? Yo diría que sí, porque como por ejemplo, cuando les tocan, cuando ponen la palabra género, el Congreso tiende a derogar todo, ¿no? Por ejemplo, orientación sexual, sexual, identidad de género, los crímenes de odio, Entonces son como malas palabras, ¿no? Que no son malas palabras, son realidades en nuestro país y tenemos realmente que entenderlas así. Hay un público que no tiene ninguna mala intención, que simplemente es conservador y que piensa, y para ellos creo que
les debemos también la explicación de quienes pensamos diferentes, que piensan, pero ¿por qué es necesario hacer tanta distinción si en realidad todos los seres humanos deberían estar protegidos por la ley? Entonces, ¿por qué tengo que hablar de crímenes de odio para unas personas con una tendencia, crímenes de género o de feminicidio? Es gente que no necesariamente tiene mala intención, pero se pregunta ¿por qué hacer distinciones? Y por respeto a estas personas, que yo creo que debemos también decir, yo creo ¿por que qué hacer una diferencia? Es muy diferencia? importante que además nosotros como autoridades tengamos la tarea de explicar por qué hay políticas diferenciadas para algunos sectores de la población. En el caso de las mujeres, porque las mujeres, por las estadísticas, pero además porque creo que nos damos cuenta de esa tradición que hay en nuestra sociedad todavía de tener una cultura muy violenta con quienes están más desprotegidas, ¿no? Las mujeres son más vulnerables porque hay en nuestro país, por ejemplo, una gran dependencia económica en muchas mujeres de sectores sobre todo económicos más bajos, ¿no? Dependen mucho de sus parejas, lo cual les hace más difícil romper, por ejemplo, relaciones violentas o relaciones de subordinación. Hay también una gran desprotección en las niñas y en los adolescentes, que son las primeras víctimas, por ejemplo, del abuso sexual. Entonces, para abuso sexual además de su entorno más cercano, o sea, del padrastro, del cuñado, del abuelo, del padre, terrible, ¿no? Por eso para estas poblaciones es que hay políticas especiales. No se trata de discriminar. Creo que podemos resumirlo en una cosa: son poblaciones más vulnerables. Así es, que el y conjunto por eso habitual requieren una protección por eso especial. serían más vulneradas en sus derechos. Así es. Claro. Sí, y o sea, el principio es el derecho humano que tenemos todas y todas las personas. Eso hay que decirlo. Claro, entonces cuando se ven en una determinada condición de vulnerabilidad, se vulnera más esos no tienen las mismas derechos herramientas para protegerse que misma. podrían tener. Discúlpenme la interrupción. Quisiera... Tenemos una persona más en la mesa que no está acá, pero está a través del hilo telefónico y queremos también escuchar su opinión. Se trata de la señora Luisa María Cuculiza, que es excongresista del Fujimorismo y que también siempre tiene algo que decir en los temas de violencia contra la mujer. Señora Cuculiza, agradecemos su presencia, aunque sea telefónica, en este programa. ¿Qué tiene usted que decir contra estos feminicidios, contra esta situación que parece cada vez peor de las mujeres en el Perú? Hola Sol, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por esto. No estoy en tu programa porque estoy recién operada de la vista. Uy, le deseo mejoría pronta. Desgraciadamente, tú lo has dicho, esta es una salvajada. Esto ya no se puede seguir adelante. Yo le digo a la viceministra que le comunique a la ministra que cierre el círculo, por Dios, que hace 15, 20 años de mi vida que vengo pidiendo casas de refugio para estas mujeres que van a denunciar a las comisarías, que cuando regresan a sus casas después de las denuncias las masacran. No entiendo yo por qué el Estado no hace un esfuerzo y va a hacer estas casas de refugio para que la mujer que ha denunciado pueda ser protegida, pueda tener la tranquilidad de decir, ya no regresa a mi casa, ya no me destroza. Inclusive se llevan a sus hijos, porque cuando uno, desgraciadamente la mujer está denunciando, el degenerado maltrata a sus hijos. Casos miles he visto. Entonces, esta cuestión de la chica de la peluquería, díganme una cosa, ¿cómo es posible que la mujer no reaccione a tiempo y diga hasta aquí nomás, así se quede sola, así se quede vulnerada, así se quede maltratada, pero que salga de este terror? Pero esa mujer se alejó, señora Cuculiza. Que mata mujeres como si fuera un camal. Sí, es una tragedia y es un salvajismo sin nombre, y coincidimos con usted en toda la indignación. Simplemente queremos aclarar que esa mujer no solo se alejó, sino que pidió medidas de protección, pidió medidas de restricción, y es más, hasta donde tengo entendido, existía. Y nadie la protegió. Lo que vuelvo a decir, si esta mujer hubiera tenido una casa de refugio, esta mujer no estaría muerta, ¿no? Y acá un llamado a las mujeres, la dependencia económica, como ya lo ha dicho la congresista, es fatal en una mujer. Generen sus ingresos, generen una vida libre, no tengan miedo de quedarse solas. La soledad es parte de nuestra vida, porque dicen, no, Dios mío, me quedo sola. 1000 veces sola, vivir al lado de un imbécil toda la vida, que te va a maltratar y te va a matar al final del caso. Porque de perdón en perdón, Sol, terminas en tu cajón.
Ya. Señora Eso no se Cuculiza, entiende. agradezco que haya participado de este programa porque sabemos que usted siempre está defendiendo a las mujeres y encima está convaleciente y su estilo directo, franco y de protesta es una buena Es que no forma se de puede alzar la más. voz. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ti, Sol. Fue la señora Luisa María Cuculiza, la representante del fujimorismo en esta mesa, levantando la voz en un tema que une a todos, creo yo, sin distinción política alguna. Por lo menos no me puedo imaginar a nadie que avale a una persona que maltrata a una mujer. Yo tal vez aquí, si me permite. Sí, Sol, dígame. una Pero le quiero dar la precisión. bienvenida por Sí. educación. No. Le quiero dar la bienvenida a Gina Yáñez del movimiento Manuela Ramos y después vamos a darle la palabra ya que usted la pidió, viceministra. Sí. Díganos. Digamos, la violencia no es un asunto de pobreza o de determinados sectores sociales. La violencia contra la mujer sucede en todos los sectores sociales. Yo creo y que sucede exacto, ¿no? en todo el ciclo de vida. Y sucede además en mujeres que no sucede dependen, claro, en- sucede más en las que dependen, pero dicen, por lo menos los números, pero yo conozco casos de mujeres Así es. muy fuertes desde el punto de vista profesional Así es. que han Entonces, tiene sufrido que ver violencia. con patrones, o sea, con formas de pensar, con el poder, con relaciones de poder, El machismo, con el finalmente. machismo, Pero que es algo tiene- que suena como un cliché, pero que no lo es, ¿no? Yo Y que hace yo quisiera que Gina Yáñez dijera si en esto mi impresión es correcta o si me equivoco. Creo que tiene mucho que ver con la autoestima y que la autoestima tiene mucho que ver con la educación y no necesariamente con ser pobre o con ser rico. Porque hay mujeres que tienen o han tenido todo, entre comillas, y tienen una autoestima muy baja y requieren o necesitan validarse en un hombre exterior aunque él las maltrate, ¿no? Sol, conversamos contigo hace fácil 20 años. Hace 20 años que venimos Hemos conversando del mismo tema. No le cuente a los televidentes más jóvenes, pues. No, es que era Ya. tu opinión. Pero comentábamos y nos costaba mucho que las personas pudieran entender en ese momento que estábamos hablando de un problema público, de un problema político. Hoy, por lo menos en el discurso, sabemos que eso no es así. Pero sí me llama la atención, la verdad, los dichos con la diferencia con la práctica. Hemos tocado, entre otras cosas, lo que he podido oír, un tema muy interesante, cómo ayudar a que las mujeres puedan salir de esto, ¿no? Pero